Hola obreros, yo acabé aquí de salir de la sala de emergencia porque yo vine a hacer una oración aquí a un señor que estaba enfermo, un señor que ya estaba agonizando, y pues yo entré con la fe de curarlo. Yo entré con la fe que él diera testimonio para que el nombre del Señor Jesús fuera glorificado, y yo entré a la sala. Yo hice la oración de cura, yo hice la oración de cura, de sanidad. Y pues había un familiar adentro de la sala conmigo, era la hija, y ella me estaba diciendo me estaba explicando la vida de él y todo. Y pues 2 minutos después de que yo hice la oración de cura hablando con la hija, se me vino un pensamiento. Hay dos voluntades, está mi voluntad como pastor, que es de curar, mi voluntad de siervo, que es de curar a la persona, pero también está la voluntad de Dios, que es salvar el alma de esa persona, porque a lo mejor esa persona hubiera sido curada, pero en un futuro se hubiera perdido. Y pues inmediatamente yo le dije a la hija que me consiguiera agua, una botella con agua, me trajo un vaso con agua, y yo hice la oración de salvación. Él ya estaba agonizando, ya estaba agonizando, ya las pulsaciones de su corazón estaban decayendo, y yo hice la oración de salvación, y él estaba inconsciente, él no consciente, dicen los doctores, porque no tiene no mueve los ojos, no mueve las manos, nada de su cuerpo, lo único que está palpitando es su corazón. Y pues, haciendo la oración de salvación, yo le pregunté: Señor, y yo dije el nombre, ¿usted acepta al Señor Jesús como su único Señor y Salvador? Él no me apretó la mano, él no movió nada, él no me dijo sí ni nada, pero se le derramó una lágrima, y yo dije: yo creo. Entonces, cuando yo lo bauticé, no pasó nada, no aconteció nada, y ahí estaba la hija presenciando todo el acto. Y pues después de 2 minutos más que yo todavía estaba hablando, dándole palabras de aliento, palabras de fe a la hija, el Señor comenzó ya a entrar en un estado a segundos para morir. Y pues en eso la hija se desesperó, salió de la sala, yo me quedé solo con el Señor. Cuando ella salió, él abrió los ojos, tenía los ojos cerrados, él abrió los ojos, me dio una sonrisa y dio su último suspiro. En conclusión, el alma de él fue salva. Entonces, usted obrero, usted siervo que me está viendo, ¿cuántas son las veces que el pastor le dice: vaya a hacer una visita, o simplemente alguien te pide para que usted vaya a hacer esa visita a algún hospital, y usted, por estar haciendo mandados, por tomarle más importancia a la vida cotidiana, usted deja lo principal, que es el llamado, porque fuimos llamados para salvar almas? Hace poquito nosotros estábamos ahí haciendo Ángeles de la Noche. Usted vio que hubieron personas ahí ofendiendo, burlándose de nosotros, pero son cosas que pasan en segundos. Tuvimos que salir, yo tuve que salir de allá para venir aquí a salvar el alma. Imagínense, yo me hubiera quedado allá juntamente con ellos, oponiendo pretextos, dando excusas. Salvamos una alma más fue salva para el reino de Dios. Entonces, que esto quede como reflexión, que en la salvación son segundos. Entonces vamos a reflexionar en lo que ha pasado por el relato que yo le he dicho. Entonces, vamos a salvar almas. Ese fue nuestro llamado. Eso fue el motivo por el que fuimos llamados, para salvar almas. Momentos así, obreros, en los que el cuerpo de la persona, el alma de la persona ya está a segundos. ¿Me entiendes? Está a segundos. Entonces vamos a hacer ese trabajo de evangelización la próxima vez, que a partir de ahora, cada vez que el pastor le pida que usted vaya a hacer un trabajo evangelístico, de ir a buscar una persona, ir a orar una persona, no sabemos si ese sea la última oportunidad. Yo vine acá con la fe de salvar, de curar a esa persona. Yo en ningún momento me imaginé que yo me iba a encontrar en esa situación. Y pues ahí está, es una alma más para el reino de nuestro Señor Jesús. Bendiciones, obreros.
y siervos de Dios.